Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con la presentación del libro que acabamos de publicar, que hemos editado Nes Cañada y yo mismo, Iván Murray. Y bueno, para este acto contamos con la presencia directa de algunos y algunas autoras, y también seguramente dentro del acto de presentación contaremos con otros miembros del equipo que han participado en este proyecto. Si os parece bien, os agradecería que cerrarais los micros a medida que vais entrando en la sesión, por favor. Bueno, si os parece bien, empezaremos el acto entonces con una muy breve presentación por parte de las responsables de las entidades que nos han apoyado financieramente el proyecto, y luego ya daríamos entrada a la presentación del libro. Así que, Ruth, si quieres decir unas palabras. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. En nombre de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad, la verdad es que sobre todo agradecer la iniciativa y bueno, la gran calidad del producto final, que aunque no hemos tenido ocasión de mirarlo y leerlo, pero nos va a ser muy útil. Pero realmente mi intención es simplemente anunciar que esto se enmarca en una convocatoria que está abierta ahora mismo para que se puedan presentar actividades como esta que estáis participando hoy, en la que es muy importante que haya pues, propuestas tan interesantes y necesarias como esta. Y que eso es gracias a que hay un convenio firmado con el Gobierno de las Illes Balears, con la Dirección General de Cooperación, y que tenemos el gusto de contar con su directora, con Laura Celiá, que me gustaría que pudiera decir unas palabras de lo que es esta acción concreta de educación para el desarrollo, educación para la transformación social, en la que se enmarca esta convocatoria que os comentaba, que además hago publicidad que está abierta, por si acaso alguien se anima, y está en nuestra página web. Nada, Laura, te dejo a ti. Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí me toca el papel de política, que creo que es horroroso además en el marco de esta presentación, porque es como el papel de financiador, que no me gusta nada, pero al mismo tiempo es necesario, y precisamente que se haya podido financiar un proyecto, una investigación como esta, pues es realmente muy gratificante cuando una está en política. En el marco del acuerdo que tenemos con la universidad, que para nosotros es fundamental para apoyar la cooperación en el marco universitario, tenemos esta convocatoria que estaba comentando Ruth, porque para nosotros es importante que se haga investigación. Necesitamos tener datos para poder reenfocar las políticas que hacemos desde el Gobierno de las Islas Baleares, ¿no? Entonces, estos datos tangibles que vienen del mundo de la investigación son muy importantes, aunque muchas veces se dice que los políticos no hacemos caso del mundo universitario o investigador. Yo creo que a veces sí hacemos caso, y en ese sentido el resultado de esta y otras investigaciones que se han hecho en el marco de este convenio para nosotros son muy importantes. Justo ahora estamos en el momento de replantear una nueva ley de cooperación de las Islas Baleares, y hablamos mucho con Ruth y con los otros agentes de esta mirada local global, ¿no? Y de cómo el ejemplo de las Islas Baleares, de la turistización, de ese desarrollo insostenible que tenemos, puede ayudar también a plantear otras formas de crecimiento o decrecimiento en otros territorios, ¿no? Así que para nosotros es muy importante el resultado que hay en este libro. Seguro que vamos a disfrutar y seguro que nos va a servir para este espacio de reflexión que abrimos justo ahora con esta nueva ley de cooperación, para que también la sostenibilidad y el decrecimiento estén incorporados en este nuevo texto. Así que un saludo a todos y todas, que disfrutemos colectivamente de esta sesión, y nada, un agradecimiento muy especial a la universidad y a los autores.
Bueno, ya me ha pasado la primera trastada, ¿no? Que estaba hablando y tenía el micro cerrado, perdonad. Bueno, muchas gracias Laura y Ruth por pues, romper el hielo en esta presentación. Y una cosa que os quería pedir a todas las personas que participáis en este acto es a ver si alguien tiene algún problema en que se grabe esta sesión. Se lo he pedido a los ponentes anteriormente, esto forma parte del protocolo que debemos realizar y si alguien tiene algún problema, pues que lo comente y grabaríamos o iríamos cortando parte de la sesión. Bueno, vamos a ya entrar en materia y yo os explicaré un poco pues, el porqué de este libro, que nos encontramos en él y por qué motivo lo hemos hecho, ¿no? De cierta manera, nos encontramos desbordados y desbordadas, como la mayoría de las personas que vivimos con un poco de sensibilidad en este mundo ante pues, lo que supuso la sacudida de la pandemia. Además, para aquellas personas que se dedicaban a mirar con un enfoque crítico los procesos de turistificación, la pandemia intuíamos que iba a significar una transformación, una sacudida de unas dimensiones espectaculares. Fue así como surgió pues de manera espontánea, dinámica, aturdidos por la situación, la idea de empezar a escribir algunas contranarrativas en la web de Albasud. Pero también pensamos que era necesario abordarlo desde diferentes miradas y desde diferentes entornos. Para ello, pues, hicimos un llamamiento a amigas y amigos, fundamentalmente del contexto español y también latinoamericano, para que entre todas las personas fuésemos construyendo pues, un análisis que permitiera desde estos enfoques críticos, antagónicos a los que nos venían o los que se iban construyendo por parte de que digamos las élites que están en el mando del capitalismo global, pues pensábamos que era importante y necesario ir trabajando en esa dirección. Teníamos muy presente lo que había sido la crisis del 2008 y cómo esa crisis se había resuelto pues, con toda una serie de paquetes de choque, de unas políticas de choque brutal, con lo que fue a posteriori el austericidio, con graves repercusiones, fundamentalmente en la Europa meridional, pero no solamente. Así que nos hicimos nuestro ese lema que tienen los grandes capitalistas de que nunca eches a perder una crisis. Y nosotros y nosotras pensamos que esta crisis no se debía dejar perder en el sentido de que se debía aprovechar para llevar a cabo pues, la transformación social de los procesos de turistificación. La otra cuestión que yo creo que es importante es que muchas veces desde los enfoques críticos se les acusa y se nos acusa de regodearnos y celebrar las crisis. Las crisis son, que digamos, endémicas a las lógicas y dinámicas del capital y desde estas perspectivas críticas, al analizar esas dinámicas, por supuesto, que necesitan ser analizadas en detalle, pero también sabiendo que quienes más padecen las crisis son las clases subalternas, los desposeídos y todas las clases trabajadoras que quedan desposeídas de manera sucesiva después de cada crisis del capital. Por tanto, nada que celebrar, pero sí mucho que analizar
y que también prepararse para luchar y para transformar. El grupo final que digamos, articulamos está compuesto por 36 autores y autoras, y el libro más o menos está compuesto en dos bloques. Un bloque que le hemos denominado en perspectiva, en el cual en Escañada y yo ya analizamos de dónde venimos, el proceso sobre todo de aceleración de la turistificación planetaria a raíz de la crisis de 2008, esa crisis de 2008 que fue en cierta manera resuelta a través de una profundización de la vía de acumulación turística a nivel planetario. Pensad que pasamos a nivel mundial de poco menos de 1.000 millones de turistas internacionales a 1.400 y pico y algo justo en el 2019, y las previsiones eran que el 2020 se alcanzasen los 1.500 millones de turistas internacionales y en un proceso que digamos ascendente sin límite. El único límite, podríamos decir, que se preveía era el cielo, ¿no? Por tanto, en ese contexto es en el que, en cierta manera, hacemos ese análisis. Después entramos, que digamos, en otro bloque en el cual aparecen lo que hemos denominado reflexiones confinadas. Son reflexiones que se hacen en ese momento desde diferentes perspectivas diversas, desde diferentes rincones geográficos, como os hemos comentado, planteando ese, que digamos, despliegue desigual de la crisis producida a raíz de la COVID, y en ese bloque aparecen, que digamos, tres secciones. Una es, pues, cómo hemos llegado hasta aquí, luego otra sección que analiza lo que está ocurriendo, y finalmente otra que se plantea qué hacemos. Por favor, si podéis cerrar los micros, y otra que analiza, pues, y ahora qué hacemos, ¿no? A partir de aquí. Bueno, más que nada desde pues, mi breve intervención, lo que quería señalar era que el estallido de la crisis COVID, lo que ha hecho ha sido actuar a modo de lente de aumento, amplificando muchas de esas contradicciones, tensiones y conflictos que ya estaban presentes en las sociedades turistificadas. Unas sociedades que por aquel entonces ya se mostraban extremadamente vulnerables, pero que la crisis de la COVID ha puesto en evidencia, o más todavía en evidencia, la elevada y extrema vulnerabilidad social que acompaña a los procesos de turistificación y cómo esa, que digamos, especialización turística que se ha ido expandiendo y profundizando a escala planetaria, pues ha ido también expandiendo y profundizando todas esas contradicciones que habíamos detectado, por ejemplo, anteriormente, particularmente en esos espacios que se habían hiperespecializado más en la vía turística de acumulación. Además, otra cuestión que creíamos que es importante señalar es el vínculo, el nexo entre turistificación y la COVID-19. Es decir, se presenta como el turismo, o el sector turístico, como el gran golpeado por parte de la COVID, lo cual es cierto. Es decir, si en la anterior crisis del 2008 de raíz financiero-inmobiliaria, el sector económico que se vio más sacudido fue el inmobiliario, el constructor y financiero, en este momento el sector o la actividad económica que se ha visto más sacudida ha sido la turística. Pero ¿cuál es el nexo entre la turistificación y el despliegue de la pandemia? También es importante apuntarlo. Y en este sentido, para entender que una enfermedad infecciosa detectada en el año 2019 en China se convierta a principios del año 2020 a un ritmo aceleradísimo en una pandemia, lo que significa que tiene un componente, un carácter
global, pues no se podría entender explícitamente o únicamente a través de las explicaciones de tipo, podríamos denominar, biomédico, sino que fundamentalmente para entender la dimensión y la relevancia de la pandemia, hay que entender que ha estado acompañada de los procesos de turistificación, se ha expandido a través de los flujos turísticos a escala internacional, rastreando los que digamos los primeros infectados e infectadas de COVID en diferentes países, pues vamos comprobando a partir de ese rastreo cómo pues, coinciden con esos flujos turísticos, ya sean por motivos que digamos de trabajo, de negocios o por motivos de ocio. Pero el nexo entre turistificación y propagación de la pandemia es claro y evidente. Además, los países y territorios que mejor han resistido a la COVID han sido aquellas zonas donde se ha actuado de manera más drástica y rápida para paralizar esos flujos que digamos turísticos, es decir, la hipermovilidad y la conexión de esos espacios. Un claro ejemplo es el de Nueva Zelanda, actuando mediante esa política que denominaron de actúa fuerte, actúa pronto, ¿no? Go hard, go early. Y actualmente, pues lo que nos estamos enfrentando básicamente es a un proceso de descomposición, reorganización y reestructuración de todo lo que es la organización, que digamos, de la producción turística a escala planetaria, bajo las lógicas del capital, con una potentísima intervención por parte de los estados a través de múltiples vías. Fundamentalmente esa intervención se traduce en paquetes de rescate, garantías o avales de los estados, también ayudas para mantener buena parte de los trabajadores y trabajadoras o parte de ellos y ellas, y también mediante reducciones fiscales. Esto es un poco las políticas que se han desplegado para hacer frente en el momento presente. A posteriori también se despliega, o en paralelo se van desplegando toda una serie de políticas para lo que se ha denominado la recuperación, que fundamentalmente van de la mano de lo que se ha llamado los procesos de digitalización y de la economía verde o pacto verde o Green New Deal. Estas son, que digamos, las vías centrales por las cuales se está rescatando el capital turístico. Frente a ello, pues este libro pretende abordar desde una postura crítica estas dinámicas, pero no para quedarnos allí, sino para ya dar entrada al resto de compañeras y compañeros para pensar en su transformación social. Así que bueno, yo lo dejo aquí y ahora doy entrada a Margalida Ramis, que es una compañera de Mallorca, también del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio, y que aporta, que digamos, una mirada ecofeminista, radical, transformadora a este proyecto. Así que, Margalida, benvinguda. I Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los coordinadores, Ernest, Iván, al resto de compañeros con quien compartimos o tengo el lujazo de compartir esta sesión, y a toda la gente interesada en ella, porque no somos pocos los que estamos participando en este coloquio. Y es que el tema turístico nos atraviesa a todos, a muchas y a muchos, desde diversos ámbitos, pero es una realidad que se ha ido expandiendo de manera real, ¿no? Y que ha ido colonizando quizá nuestras vidas en diferentes territorios y en ámbitos muy distintos, pero que nos une. Yo creo que esto ya lo habíamos visto incluso antes de todo el inicio de la pandemia,
ya había habido a nivel, digamos, incluso internacional, una especie de encuentro y de articulación de una respuesta desde los movimientos sociales a la crítica turística. En este sentido, claro, mi participación quizá en la publicación es más desde el punto de vista del activismo social, desde el ecologismo social y político, ya que estoy en una organización ecologista, el GOP, que en estos últimos años ha centrado parte de su actividad precisamente en enfocar la necesidad de cuestionar el modelo por sus impactos que tenía evidentemente sobre el territorio, los recursos naturales, pero también sobre las personas, ¿no? Entrando más quizá en esta línea de crítica desde el ecologismo social y político, que en otros ámbitos estatales o incluso internacionales ya se venía trabajando desde mucho tiempo atrás. Entonces ya llevábamos unos años con trabajos de investigación y de análisis de los diferentes impactos de lo que es la turistificación absoluta de nuestros territorios y nuestras vidas. Aquí en el caso de las islas se trabajó intensamente desde un colectivo totalmente autogestionado, que era el tema del Toting Clause, daños y consecuencias del turismo en nuestras islas. Me están diciendo que no me veis, A mí, de hecho, me ha dado un problema. Yo tengo como que tengo el vídeo activado, yo no me veo tampoco. Le pregunté a Ernest, pero quizá puedo activar... a mí me ha dicho que la cámara está con otra aplicación, no tengo otra aplicación, pero puedo intentar activarme a través del móvil, que lo tenía medio preparado por si acaso, como consideréis. Si acaso yo sigo hablando y mientras intento conectarme desde el móvil, a ver si así hay más suerte y como mínimo nos vemos las caras. Bueno, en este sentido digo pues que ya había un trabajo previo de crítica turística y digamos, desde la denuncia-resistencia, ¿no? Que se iba articulando desde los diferentes colectivos en todos estos espacios. A ver si me aceptáis, si me veis a través del móvil, desconecto desde aquí para que no se acople. Un momento. Estos son... Un momento. Vale. ¿Ahora? ¿Bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, continuamos con esto que estábamos iniciando. Esta parte previa, digamos, muy centrada en la denuncia y la resistencia de una sociedad que estaba intentando, que estaba analizando cómo estos espacios, esta colonización turística afectaba cada vez más a una cuestión de precarización de las condiciones de vida, además de la afección a todo el tema de territorio y todo el tema de recursos naturales. Se iban juntando diferentes motivaciones para cuestionar este modelo turístico centrado exclusivamente en este modelo económico centrado exclusivamente en el monocultivo turístico intensivo. ¿Qué pasa? En este escenario, desde el ecologismo social y político, estábamos intentando enfocar como un punto de inflexión la emergencia climática para intentar abordar la necesidad del cambio de modelo. Y a partir de aquí teníamos un relato en el que cuestionábamos el crecimiento o las prospecciones de crecimiento e intensificación de la actividad turística en los territorios, porque efectivamente el impacto del turismo sobre la realidad de la crisis climática es una de las cuestiones en el que el ecologismo está enfocando precisamente su crítica a este monocultivo. Entonces habíamos trabajado este espacio como punto de inflexión en la emergencia turística para a partir de ahí exigir precisamente este cambio de modelo, esta diversificación económica más enfocada a la recuperación de soberanías, más enfocada a la resiliencia para afrontar futuras crisis que se pudieran dar derivadas de aspectos que no controlamos, ya sean crisis financieras, crisis de las propias estructuras del capitalismo. Lo vimos cuando TUI, el gran tour operador, anunció su quiebra, que parecía que aquí ya había de quebrar toda la actividad turística, ¿no? Entonces, cada vez que hay un quiebre de la estructura que sostiene la propia dinámica capitalista de la industria turística, parece que todos los cimientos
se mueven y aparece nuestra vulnerabilidad evidente, ¿no? Al ser tan dependientes de esta actividad. Entonces, la emergencia climática nos ponía en la tesitura de reclamar esta resiliencia también para prever posibles crisis desde el punto de vista climático. Y ya habíamos tenido también algunos episodios como el Gloria, que fue una tormenta grande que afectó a las islas, que afectó el tráfico de mercancías desde la península aquí, incluso dejó muchas estanterías de supermercados vacías durante unos cuantos días, ¿no? Entonces esto, pues pensábamos que era suficiente para hacer abrir los ojos y reclamar que las declaraciones de emergencia climática hechas por las instituciones tuvieran una eficacia real en las diferentes políticas que se estaban desarrollando y concretamente en la necesidad de replantear el modelo y bajar la intensidad de la dependencia del modelo, de la actividad económica turística. ¿Qué pasa? Nos llega la COVID, nos llega así, y yo recuerdo muy bien el momento en que estuvimos hablando con Ernest y planteábamos la necesidad de qué respuesta se da desde el ecologismo social y político a la inmediatez de una crisis sobrevenida, sin, evidentemente, como todas las crisis, no se esperan muchas veces, ¿no? Ha sido sin ninguna... Bueno, algunas se prevén, ¿no? Que es lo que alertamos desde las críticas sociales y desde el ecologismo desde tiempo, ¿no? Ya vamos alertando desde dónde están las vulnerabilidades, pero es cierto que esta vino muy encima, vino muy inmediata, paralizó todas las cadenas locales y globales de producción, paralizó concretamente la actividad económica turística, que había sido donde se habían aferrado los sectores económicos para salir de la crisis de 2008, precarizando vidas y digamos, afianzando la actividad turística como salvavidas en esa ocasión, una salida, digamos, un poco en falso desde nuestra perspectiva, pero que evidentemente desde el punto de vista de negocio y economía, pues evidentemente tuvo sus efectos, ¿no? Entonces, delante de eso, nosotros teníamos la necesidad de ver cómo el ecologismo social y político daba también respuesta a la urgencia social que se derivaba de una paralización absoluta de la economía, que incluso nosotros en ese momento no preveíamos que se alargara tanto, ¿no? Ahora llevamos un año sin prácticamente actividad turística alguna, con una tensión social cada vez en crecimiento, con unas campañas fuertes del sector también para intentar recuperar posiciones y aprovechar incluso la ocasión para ir, digamos, como mínimo garantizando o no descapitalizando sus inversiones. Entonces, la cosa ha ido a más. Y sí que la cuestión era no plantear solo soluciones de transición que nos permitía el escenario, aunque de emergencia y de urgencia de la transición ante la emergencia climática nos daba como un escenario más a medio, largo plazo, la pandemia nos puso un escenario inmediato en el que dar respuestas. Y evidentemente las respuestas no se pueden dar solo desde el ecologismo, porque hay una realidad socioeconómica mirada puesta en cómo reestructuramos una sociedad, pero mientras la reestructuramos, cómo damos salida o cómo damos apoyo a estas realidades más precarias y que son, en este caso, la de la gran mayoría social en unas islas que viven de un sector precarizado, sin calificación, sin valoración desde el punto de vista tampoco de los trabajos, de la valoración de los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí surgió pues estas conversaciones, estos espacios de debate con colectivos afines, esta puesta en común y este acercamiento a otras iniciativas y movimientos sociales a partir de los cuales intenté proveer de respuestas e intentar incidir políticamente para que fueran tenidas en cuenta en la salida de esta crisis turística que todavía evidentemente no está ni por venir lo peor seguramente, ¿no? Pero que necesitábamos ya intentar enfocar hacia una transición que tuviera la justicia ecosocial,
y la dignidad de las personas, ¿no? Evidentemente la justicia climática, la intergeneracional, la global y todas las justicias que en estos momentos estamos reclamando las tuvieran en el punto de mira, no de las decisiones a futuro, sino de las decisiones que se iban tomando de manera inmediata. En este sentido, fue un trabajo muy interesante el tener que plantear el artículo, porque a partir de ahí yo creo que trabajo amplio en red con una serie de entidades aquí en las islas, desde el movimiento feminista a la agroecología, pasando por sindicatos o docentes, que se plasmó en un manifiesto de propuestas de transición ecosocial, que se llamó La vida del centro, ¿no? La vida al centro, la vida en el centro. Y que se ha convertido más que en un manifiesto puntual de propuestas en un proceso en transición de creación de un nuevo sujeto político que necesitará estar muy fuerte y acercarse a estas realidades más vulnerables desde el punto de vista social, ya no solo para la denuncia, resistencia o propuesta de incidencia, sino también desde el punto de vista de la disidencia, de cómo generamos alternativas, cómo generamos o cómo construimos propuestas por oposición desde la sociedad, porque estamos ante unas presiones muy fuertes del sector y estamos ante unas administraciones, al menos en el caso de aquí, totalmente cerradas a la escucha y al diálogo social, más allá de lo que representan los grandes sindicatos o la patronal. Entonces, en este sentido, hay poca posibilidad de meter propuestas, de trabajar en un espacio amplio, estratégico de transición ecosocial, y por tanto, digamos, la respuesta debe estar en esta cohesión y en esta base de propuestas de transición ecológicas, pero también sociales, para poder garantizar la dignificación de las circunstancias y pensarnos como colectivo, ¿no? No solo de las circunstancias individuales de cada cual, sino en una realidad que nos permita albirar un futuro con una cierta garantía de poder sostener la vida, y no cualquier vida, sino esto que dicen desde el ecofeminismo, de vidas que merezcan la pena ser vividas. Y la verdad es que el escenario es complejo, difícil y arduo, pero trabajando desde las sinergias de las diferentes estructuras, ya con una cierta organización, pero también pensando que hay una gran parte, una gran mayoría social que no tiene la posibilidad de esta organización, pero a la que se le ha de dar respuesta, pues es el foco en el que tenemos puesta este tránsito por la crisis que todavía está ahora mismo. Yo creo que en tránsito y no todavía en lo peor, ¿no? Desde el punto de vista social y económico. Yo, si queréis, me quedo aquí porque hay muchos testimonios muy interesantes y vamos a continuar. Mil gracias. Moltes gràcies, Margalida. Bueno, si os parece, ahora daremos entrada a Daniel Yernó, desde México, una persona a la que hemos seguido desde hace mucho tiempo y que tenemos mucha suerte de haber contado con ella para realizar este abordaje, esta reflexión y este análisis. Así que si Daniel estás disponible, estás preparado, pues adelante. Listo, pues primero les agradezco mucho haberme invitado y saludo a todos los participantes, y estoy viendo 115, es bastante memorable como cantidad de personas que se interesan de esos temas. Bien, voy a hacer unos comentarios en parte sobre mi texto, en parte sobre el libro, porque creo que hay muchas cosas que valorar del mismo. En primer lugar, yo diría que una de sus grandes virtudes es recoger materiales de diversas plumas que fueron integradas a la página de Al-Basud, pero que fueron escritos en el primer año de pandemia. Eso le da una especie de carácter de crónica, ¿no? Y eso es excelente porque nos permitirá en el tiempo repensar cómo vivimos esa crisis, cómo la pensamos, cómo pensamos salir de ella. Me recuerda, de hecho,
yo les estoy hablando desde la Ciudad de México, bueno, de la ciudad de Querétaro, pero desde México en general, los temblores de 85 que tuvimos y fueron seguidos, digamos, a través de los medios de la época, prensa escrita, radio, televisión, y eso ha permitido tener una memoria histórica de este gran momento, ¿no? Y yo creo que este libro contribuye de manera similar a una memoria que vamos a tener que trabajar en los próximos años para definir el futuro. Me gusta también que el libro esté planteado en torno a las tres preguntas que ya mencionó Iván. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Qué está ocurriendo? Y sobre todo, ahora que hacemos, que me parece una sección eminentemente importante, ¿no? Y lo que es interesante también es que de ver que desde el inicio de la pandemia, esas tres preguntas y los esbozos de respuestas empezaron a emerger de manera simultánea. Es decir, no es que nos quedamos totalmente aplastados, digamos, por la complejidad de esta crisis inaudita literalmente en el turismo, sino que desde un primer tiempo hubo respuestas de que era momento de pensar en una modificación del modelo, ¿no? En esta época en la cual hicimos eso, también hay que reconocer que las autoridades se han manejado como avestruces con la cabeza en la arena, apostando por una reactivación a una nueva normalidad de la actividad turística que no sería muy diferente de la anterior. Y eso sin pensar que esa misma normalidad anterior ya era una anormalidad crítica. Cuando revisamos las respuestas que han dado los autores y las autoras sobre la pregunta qué está ocurriendo y cómo hemos llegado acá. No es que se tenía una crónica de muerte anunciada o que alguien la llame a gritos, sino que la vulnerabilidad de la actividad estaba claramente identificable en diversos ámbitos, como por ejemplo los cruceros que analizan en el libro, el capitalismo de plataforma turística, el turismo de segunda residencia, sin olvidar la dimensión del empleo inestable y de baja remuneración, la afectación desigual de género que también se acaba de tratar, entre otros muchos aspectos, ¿no? Sobre mi propio texto, sobre lo que se llamó muy atinadamente, me gustó la expresión de reflexiones confinadas, y muy cierto, es lo que tuvimos que hacer en nuestra casa que se había vuelto oficina a todos, y voy solamente a hacer unos comentarios. Yo escribí ese texto, Turismo Post-COVID-19, debemos regresar a lo mismo, como pregunta. Lo escribí muy al inicio, porque partí de la certeza inmediata de que esa crisis era también una oportunidad, y lo acaba de recordar Iván en la presentación. No solamente una oportunidad para el capitalismo, para sacar ventajas, sino también una oportunidad para lo que yo llamaría, y que se llama en la última parte del libro también, una refundación del turismo, ¿no? Al inicio del texto, insisto, sobre el techo, se construyó como que el turismo, perdón, se construyó como una magnífica oportunidad de negocio desde el capitalismo y a la vez un remedio contra las crisis recurrentes. Iván decía que la crisis de 2008, que cuento, fue aprovechada para impulsar el turismo y el cual tuvo un crecimiento sumamente importante. Primero llamaría la atención que quizás hay que revisar esas cifras, porque es cuando la OMT dejó su definición tradicional del turismo como actividad de ocio e incluyó en buena medida todo lo que son gente que se mueve en el mundo, lo que también es una cosa la cual debemos interrogarnos. También en el texto traté de llamar la atención sobre lo que el geógrafo brasileño Milton Santos llamó en su tiempo el circuito inferior de la economía urbana, y en ese caso de la economía turística, que convoca a centenares de miles de personas a laborar de manera precaria, no solo en actividades directamente ligadas a la prestación de servicio turístico, sino a los que trabajan tras bambalinas en actividades inducidas por el turismo, ¿sí? El efecto multiplicador. Y les puedo decir que un país como México, aún en los grandes desarrollos de mucho glamour como Cancún, esto constituye la mayor parte
del empleo turístico. También llamé la atención en el texto en la ausencia de políticas públicas sobre turismo en época de crisis, en el caso mexicano, que se explica porque la Secretaría de Turismo y el empresario turístico que la dirige apuestan un regreso total a la normalidad, en el cual el turismo no es la fuente de ramas de recursos que pretende ser, entre otros, por los bajos salarios, la casi total falta de pago de impuestos por las empresas turísticas y la precariedad misma de los empleos que crea y destruye a medida de los cambios de temporadas turísticas, y que tampoco es una industria sin chimeneas, como se ha mencionado, y bombardeó a la población en México por la enorme degradación del ambiente que genera. Por lo mismo es que al final del texto llamó a esta verdadera necesaria refundación del turismo para recobrar el control de nuestros tiempos, avanzar hacia un turismo solidario y hagamos de este un agente de protección del medio natural. Eso, digamos, es la síntesis de lo que puse en mi artículo. Ahora unas reflexiones más específicas sobre algunas partes del libro que para mí han sido de sumo interés. En particular, el artículo de Iván y de Ernesto al inicio de la obra, que yo creo que ese artículo, que no había sido publicado antes, es una notoria síntesis, una suerte de compendio de mucha información sobre la relación entre pandemia y turismo. Y lo recomiendo además por una cosa que es un gesto muy importante que ellos han hecho, es hacer unos hiperlinks de ciertas palabras hacia los textos originales que se han usado. Es un material abundantísimo que yo recomiendo revisar, no solamente como texto, sino como paquete de información, digamos, y algo que para profesores y estudiantes es sumamente interesante, inclusive para activistas, que permite recuperar fuentes y profundizar sobre temas que ellos mencionan en el artículo. Y eso lo aplaudo mucho porque es un gesto de compartir, ¿no? Cosa que en nuestras sociedades de competencia no se hace mucho, con frecuencia, ¿no? También yo creo que el título que pusieron de turistificación confinada me parece muy atinado. Pero también debemos de saber que esta turistificación global, ¿no?, que se había ensanchado en los últimos años, se ha ido en paralelo con una gentrificación global, no solamente en las ciudades, sino también en zonas rurales. Y esa gentrificación planetaria, también como la llamó Loretta Lyss, no es un fenómeno menor lo que está ocurriendo, sino una verdadera puesta entera de juicio de la forma en la cual podemos aprovechar nuestras ciudades. Y son dos máquinas que van a la par, la turistificación global y la gentrificación global, como máquinas aplanadoras que afectan no solo a los grupos sociales más desfavorecidos, sino también a buena parte de la población urbana y rural. La crisis de la turistificación, entonces, es también una oportunidad que ASIR para modificar las tendencias estas de turistificación y gentrificación para permitir vislumbrar un futuro diferente que no nos parecía posible hace un año. Sin embargo, el libro nos muestra que la situación es muy compleja. Partimos de algo extremadamente fuerte y los artículos de los compañeros que contribuyeron al libro están muy claros en este sentido, ¿no? La financiarización de las actividades turísticas, lo que implica una lógica distinta de funcionamiento, ajeno inclusive a la actividad turística, la concentración del capital que va creciente, la existencia de esos lobbies muy potentes que empujan a las clases políticas del mundo entero a volver a este caminito bien ordenadito que el capital ha seguido para beneficiarse del turismo, y que provoca que vemos por una parte difícil de tomar un sendero distinto para el futuro del turismo. Por ejemplo, modificar los imaginarios turísticos favorables a un turismo masivo de playa
es una tarea inconmensurable como las que la mitología relata de los trabajos impuestos a Hércules, ¿no? Modificar esto cuando tenemos décadas de impulsar esta imagen del turismo masivo en playa, en países como México, como el elemento central, como el motor del turismo, pues es eminentemente complicado. Y al mismo tiempo, sugerir y tratar de anclar en la mente humana otros imaginarios del turismo hacia modelos más responsables con personas y naturaleza, me parece también algo sumamente complicado. Sin embargo, no imposible. Y es nuestra tarea justamente lograrlo. Entonces voy a terminar esos comentarios breves con algunas ideas. La primera es que tendríamos que intensificar la concientización de la población de los riesgos de seguir con el mismo modelo y lo perverso que el mismo es para los sectores más desfavorecidos de la población. Esa es una tarea que tenemos que hacer en un trabajo de difusión de las ideas, de esas ideas que parece que muchos de nosotros estamos compartiendo sobre la necesidad de evidenciar que ese turismo no es la mana caída del cielo que manejan muchos gobiernos. La segunda es que hay que crear en alguna forma una interlocución con el mundo político para que reaccione frente a la situación actual, evitando de responder solamente a las sugerencias de los lobbies para el retorno a la normalidad. Vale a ese respecto leer el libro de Jan Brosat, que no sé si lo conocen, sobre la uberización de la ciudad, sobre el caso de París, que ha sido traducido al castellano hace poco y que muestra el intenso trabajo de lobby que se ha generado en el gobierno de la ciudad para que se evite tomar medidas en contra de la presencia de las viviendas bajo plataformas. La tercera, creo yo, es que tenemos que convocar al mundo académico de manera más general a prestar más atención al turismo y colocarse en interlocutor de referencia para la sociedad civil para entender mejor los procesos que se viven en la actualidad. Eso es muy importante porque por lo pronto en países como México hay una tendencia muy despreciativas, patrones despreciativos hacia los estudios turísticos y qué nos hacen, que resultan de décadas de incomprensión de la relevancia del turismo, de sus profundos efectos transformadores de las sociedades y de la naturaleza. Es decir, los estudios turísticos siguen siendo marginales con todo lo que se produce en la nueva teoría social, en los estudios sobre la transformación de los países, en la lucha contra la pobreza, etc. Es visto como un pariente pobre, más bien una diversión que otra cosa. Y finalmente, yo creo que eso también está presente en varias partes del texto. Cuando estamos vislumbrando mayores conflictos sociales en el mundo entero, y esos conflictos ya están, no que estén a la puerta, ya están en curso, que con seguridad van a afectar aún más los procesos turísticos por la situación de inseguridad que provocan. Basta de ver los últimos disturbios, el pueblo del rapero en España. Creo que sea importante de que en las reivindicaciones que se están dando en todos los movimientos actuales y los a venir, sería importante que se introduzcan reivindicaciones y demandas que conduzca a que el turismo, por la misma importancia que reviste, deje de ser una fuente de malas condiciones de vida para sus trabajadores, de degradación del entorno territorial en el que se ubica y de acumulación de capital en detrimento de las poblaciones locales. A mí me toca muy personalmente, les tengo que decir, el hecho de que hace 50 años, si no un poco más, yo trabajé en Bélgica cuando todavía vivía allá, trabajé en impulsar huelgas en la costa belga para reivindicar mejores salarios para los trabajadores temporales
que no solamente eran estudiantes, sino personal de muy bajos ingresos. Logramos algunas cosas, pero lo que me impresiona es de ver que 50 años después la situación está mucho peor. ¿Sí? Como que no hubiera pasado nada. El turismo logró borrar todas sus canalladas, ¿no? que hizo, que hacía ya hace 50 años, y amplificar inclusive los niveles de explotación y de maltrato al personal que ocupa. Como le escriben los compiladores de esta obra, y los voy a citar, nos encontramos ante un momento de cambio histórico en el que podemos prever un deterioro social aún mayor de la situación que vivimos en la pandemia. En ese sentido, le di mucho valor y mucha importancia en el capítulo de ellos, de Iván y de Ernest, y en particular, después de la página 67, le recomiendo la revisión detallada de esta parte del texto, porque plantea las bases para un enfoque de una otra política turística, desde bases conceptuales e ideológicas diferentes de las tradicionales. De hecho, esos planteamientos que hacen en las últimas páginas creo que podría ser objeto de seminarios de discusión en diversos países y grupos para plantear nuevas posiciones frente a la situación actual del turismo. En ese sentido, otro turismo sí es posible. Lo afirman contundentemente los autores y las autoras de este libro, y no debería parecerse tanto al actual, sino recoger las propuestas que se han hecho y que se tienen que seguir haciendo sobre su carácter social, que han emergido desde antes inclusive de la Segunda Guerra Mundial y fueron prácticamente desechadas por un turismo agresivamente asociado a la ganancia a toda costa. Esto me pone en la cabeza el trabajo que acaba de publicar Ernest sobre este caso de turismo social en Brasil, que también me pareció sumamente interesante. Yo creo que también tenemos que repensar el turismo dentro de una visión distinta del tiempo libre, misma que se había empezado a construir en los años 30 y 20 en algunos casos, que se perdió por la guerra y que muy rápidamente fue completamente rebasado por un modelo de turismo que ha sido extremadamente depredador y que tenemos que refundar. Hasta aquí me quedo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel. Un lujo tenerte entre nosotras y nosotros. Y bueno, voy a dar la palabra a Ángela. Ángela es una compañera de Brasil que también colabora con Alba Sud. Y bueno, te doy la palabra, Ángela. Gracias, muchas gracias, Iván. Mira un poquito. Eu queria compartilhar uma imagem, mas eu me esqueci como faço. Share screen. Abajo. Yeah. Sí. Bueno. Agora estão vendo? Sí, se ve bien, ¿eh? Se te ve a ti y se ve la imagen. Perfecto. Então, eu gostaria muito de iniciar a minha fala de hoje, sempre com um cumprimento, né, de boa tarde aqui no Brasil, boa noite para vocês da Europa, mas não pode ser uma boa tarde, não pode ser uma boa noite, no momento em que estamos atravessando o mundo e especialmente o Brasil. Nós completamos ontem 1.900 mortes por Covid-19 aqui no Brasil, 1.900 vítimas. Completamos também 259 mil vítimas, né? Um número acumulado de mortes por Covid-19 aqui no Brasil. E muito provavelmente hoje ainda a gente alcança
o número de 260 mil mortes por Covid-19, dentre as quais está a minha avó. Essa é uma imagem da minha avó, Terezinha de Andrade de Paula, que faleceu essa semana também, mais uma vítima dessa doença, do novo coronavírus. Mas essa minha fala de abertura, quebrando protocolos, porque eu evidentemente deveria iniciar falando sobre a minha publicação neste livro, as minhas publicações neste livro, que ora se lança, que ora se apresenta, ela tem uma razão de ser. Essas vítimas no Brasil, essas vítimas da Covid-19 no Brasil, não são só de uma doença desconhecida até o princípio do ano passado. Elas são vítimas também de uma política nefasta, uma política como vem sido chamada de necropolítica, uma política da morte. É um plano organizado para se desestruturar o nosso sistema único de saúde, é um plano organizado para que não se tenha um plano de vacinação a contento aqui na realidade brasileira, e também é um plano organizado, é um planejamento organizado para que as pessoas não cumpram o isolamento social tão necessário neste momento, desde o princípio da pandemia, e agora, mais do que nunca, estamos passando pela segunda onda da Covid. E aqui eu faço, então, a correlação dessas mortes com o meu texto que apresentei no livro. Essa é uma frase que foi dita semana passada por prefeito da cidade de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, a capital do Rio Grande do Sul. A frase é: contribua com sua vida para que a gente salve a economia. Vejam que esse é um político aliado do nosso presidente, que também tem o mesmo discurso, né, um discurso em que a economia, salvar a economia, ou pelo menos manter a economia em funcionamento, ela está em primeiro lugar para a manutenção, para a realização, organização das nossas políticas. Vejam a inversão de valores. A inversão de valores. Se a gente precisa contribuir com nossa vida e literalmente, 260 mil vidas foram contribuídas para que fosse salva a economia, que evidentemente não é salva, né? Não é salva com isso, não é salva dessa maneira. Essa forma, essa inversão de valores, doar a vida, né, pela economia, ela lembra muito, né, aquilo que Naomi Klein chama, né, do capitalismo do desastre, né? Essa terapia de choque, doutrina de choque, é o capitalismo de desastre. É nesse momento que o neoliberalismo mais mostra a sua verdadeira face nefasta de mortes, de dar a vida da classe trabalhadora para a manutenção de um pequeno grupo, né, a manutenção desse grande capital, do qual, no turismo, os cruzeiros fazem parte. E daí, então, apresento a minha pesquisa, os meus artigos que foram publicados neste livro, em que faço, então, um retrospecto sobre a questão da proliferação das doenças infectocontagiosas nas embarcações e como essas embarcações, quais foram as políticas, como eles lidaram com esse problema, com a vinda dessa nova doença. Foram 2 artigos que foram publicados neste livro. O primeiro tem o título A Covid-19 e os Cruzeiros, um drama anunciado. Nesse artigo, então, na primeira parte, eu faço um histórico sobre a literatura acadêmica, né? Já havia mostrado que a alta concentração de pessoas, tanto passageiros como tripulantes, nos cruzeiros potencializa a transmissão de doenças infectocontagiosas.
a Covid-19 não poderia ser uma surpresa às empresas. A literatura, especialmente médica, a literatura da medicina, né, de infectologistas, já mostraram que a alta concentração de pessoas potencializa, em um espaço confinado, como é o caso dos cruzeiros, como é o caso dos presídios, asilos, né, de idosos, potencializa a transmissão de doenças. Então, isso não foi uma novidade, né? Isso, na verdade, a literatura já vinha mostrando que outras doenças causadas por vírus ou bactérias eram muito comuns no ambiente dos cruzeiros. Então, a Covid-19 chega nesse momento, no momento em que os barcos, cada vez mais, essas embarcações, cada vez mais são maiores e mais concentradas, mais populosas, ou seja, o aumento dos navios, né, aumento da capacidade dos navios, da entrada de passageiros nos navios, não acompanhou o tamanho especificamente da metragem do navio. Isso fez concentrar ainda mais a quantidade de pessoas dentro desses barcos. Então, a Covid-19 chega nos navios já num cenário que era evidente que dariam crises e surtos, que foi o que aconteceu, especialmente em 2 navios, né? Os 2 na região da região da Austrália e do Japão. Os 2 navios são da Princess Cruises, e o que ocorreu ali, né, foi uma amostra de como esses surtos que aconteceram, né, do Covid-19 entre passageiros e tripulantes, na verdade foi uma pequena amostra, um pequeno exemplo de como as empresas lidaram com esse grande problema. E como elas lidaram exatamente com esse problema? Negligenciaram este fato, né? Vejam que a OMS, ela declara a Covid-19 como uma pandemia logo no princípio de março. Muitos dos navios permanecem em circulação, permanecem em operação até o fim de março, mesmo a doença sendo declarada como pandemia e já tendo sido verificada em pelo menos 2/3 do mundo, né, de países do mundo. E aí um segundo resultado dessa política nefasta neoliberal, né, de manutenção, de acumulação de ganhos, é a manutenção dos tripulantes nos navios. E por que isso foi também uma política orquestrada, não foi algo por um problema de logística, que eles poderiam ter sido reorganizados em voos comerciais ou voos charters. Isso também não foi, isso é uma desculpa para a verdadeira face, né? O motivo do problema. O verdadeiro motivo é que essas empresas queriam manter esses tripulantes nos navios até quanto fosse possível, porque era muito caro e dispendioso levar esses tripulantes para suas casas e depois de alguns meses esses tripulantes retornarem para o navio para novas operações, né? Então era muito caro e dispendioso uma repatriação e por isso mantiveram até quando foi possível, né? Então os dados ali no artigo mostram, né? Por exemplo, em maio ainda haviam 100 mil tripulantes aguardando repatriação. Junho, esse número caiu para 40 mil tripulantes, mas é um número alto, né? E boa parte deles, mais da metade desses tripulantes estavam na costa estadunidense, onde se verificou uma série de regras, né, pela Organização de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, e que com razão fizeram essas medidas sanitárias, e que as armadoras, né, de navios precisavam cumprir uma série de regras e que não cumpriram, né?
E tanto isso foi verdade, né, que elas burlaram determinadas normativas e repatriaram seus tripulantes através de voos que saíam de países da América Central e não dos Estados Unidos, onde os navios estavam. Com isso, então, eu concluo a minha fala, né? É uma fala com um misto de tristeza pelo falecimento da minha avó, com um misto de revolta também pela situação que o Brasil se encontra nesse momento. O que tudo se confirma, né? O que mostra e é um exemplo, né? De que para o capital, o que importa é exatamente enquanto o trabalhador é produtivo, a produtividade do trabalhador. Quando isso não é possível, vidas são descartáveis, né? São descartadas no capitalismo, como se descarta qualquer produto, qualquer mercadoria, como se fosse um papel rasgado no lixo. Muito obrigada. Muchas gracias, Ángela. Pues sobre todo, gracias por estar hoy con nosotros y nosotras, sobre todo con estas circunstancias. Bueno, supongo que la habéis entendido. Ángela pues ha perdido a su abuela dentro de este desastre planificado en Brasil a raíz de la COVID. Bueno, esto da todavía más rabia, podríamos decir, ante esta situación. Bueno, ahora después de Ángela vamos a tener a Raúl. Raúl, que también es un compañero que pues muchos de nosotros y nosotras hemos leído desde hace tiempo y que hemos aprendido mucho también, así como de Daniel, en cuanto a esos enfoques críticos sobre los procesos de turistificación. Así que bienvenido, Raúl, y tienes la palabra. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todo el mundo. Y primero quiero agradecer el equipo coordinador y darles la enhorabuena para la publicación tremenda que han hecho. Y también pedir disculpas por mi canario rústico que voy a hablar durante estos 10 minutos, porque hace casi 2 años ya que no he podido volver ni Canarias, bueno, mucho más para Canarias y ni siquiera España por razones obvias. Entonces, voy a explicar un poco la inspiración para escribir este artículo que aparece en el libro y intentar explicar un poco mi perspectiva desde la economía política de lo que nos queda hacer como académicos sobre todo. Mi perspectiva es una perspectiva académica sobre todo, aunque llevo bastantes años involucrado en el activismo, sobre todo como miembro del ejecutivo del ONG Tourism Concern, que desgraciadamente se quebró hace, no sé, 5, 6, 7 años. Fue una organización que se dedicó a concienciar a la gente, pero más bien a hacer campañas hacia el turismo justo, turismo responsable, turismo sostenible, dicho así. Y hablo un poco saco un poco mi experiencia para enfrentar a la coyuntura que estamos enfrente de nosotros. Entonces, específicamente hablando del capítulo, mi inspiración vino a raíz de un debate, digamos, que surgió en TriNet o TriNet, que a lo mejor mucha gente aquí no lo conoce, pero Iván, Ernest lo conoce seguramente, Azul, que es un foro del Internet donde intercambiamos ideas y información relacionada con el estudio del turismo y también otros debates. Y en este sentido surgió un debate sobre qué hacemos, o sea, más bien cuál es la responsabilidad del académico en frente a esta crisis. Y había
básicamente 3 líneas, no solamente 2 líneas de debate, según mi punto de vista. La primera línea, se ha hablado mucho de esto, como se dice en inglés, business as usual, ¿no? La perspectiva de volver cuanto antes a la normalidad. Y esto es una perspectiva que ve la irrupción de la pandemia, de la virus, o incluso otras crisis, como la crisis de 2008, como algo fuera de la normalidad del capitalismo. O sea, y esto se puede considerar como uno de los mitos del capitalismo. No es que quiero decir que el capitalismo quiere precisamente esta crisis tal como está, pero como se ha dicho ya, muchos compañeros aquí, que los sectores poderosos siempre utilizan una crisis para poder salir con más control, para ejercer más control sobre los activos turísticos, dicho así, ¿no? Que hablaré un poco más de lo que significa un activo turístico. Y incluso me acusaron, gente que conozco desde hace muchos años en Canadá, Estados Unidos, me acusaron de atacar capital. Bueno, sí, es lo que hago. O sea, que no era nada extraño, pero para ellos era extraño que un académico que lleva 30 años estudiando el turismo empezó a atacar a la industria, pero de una manera dentro del marco conceptual marxista, que es básicamente el marco que utiliza para intentar analizar, entender el capitalismo turístico, o sea, diciendo muchas cosas que se ha dicho y ideas que aparecen en ese libro. Bueno, ya conocemos, ya sabemos básicamente esta historia. Segundo, la línea de la Organización Mundial de Turismo, que lo pondría un poco aparte, o sea que dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible, utilizan un discurso de crecimiento inclusivo y crecimiento sostenible, etcétera, ¿no? Y yo con un colega, Franz de Man, he publicado una crítica hacia este discurso y muchos fallos que vemos dentro de este discurso. Y no solamente fallos, pero fallos conceptuales, pero una manera de poder desviar la atención de dónde están realmente las contradicciones y los problemas subterráneos que a veces se pasan por encima de dónde están esos problemas, para identificar el problema como una concentración del turismo o sobreconcentración, el overtourism, ¿no? Bueno, ha habido problemas relacionados con la sobreconcentración, pero eso no solamente es el problema. El problema va mucho más profundo, tal y como han explicado muchos colegas aquí, en la estructura del capitalismo, del turismo, la falta de diversificación, el monocultivo, etcétera, etcétera. Pero yo iría más allá y para decir que el problema está dentro de lo que llamamos la estructura de clases que se ve en el eje del capitalismo turístico. Y incluso que en los destinos se ha influido en la estructura de clase en cada destino. Cada destino es diferente. Y aquí hay mucha gente que están precisamente dentro de este contexto, lo conoce mucho mejor que yo, y que estoy hablando un poco desde una perspectiva global, pero que los problemas que se enfrentan Baleares hasta cierto punto se diferencian a los problemas que se enfrenta Canarias, por ejemplo, o México, o incluso en el norte de Europa, donde estoy yo, en Gran Bretaña, etc. Y tercero, la tercera línea de análisis, digamos, la línea crítica, también se divide en dos. La línea del liberalismo radical, un llamamiento a la moralidad económica más bien, de volver a la autenticidad, de volver el turismo a la comunidad, concienciar el turista para que consume con más, desde el punto de vista dentro de una visión ética, digamos. Bien, es importante, pero tenemos que ir más allá. Y la segunda línea dentro de esta tercera línea de crítica, de este tercer discurso hacia la crisis, será la línea radical de crecimiento y, digamos, marxista.
Y después hay diferentes líneas y sale un poco del tema de esta introducción. Pero bueno, ¿qué son las debilidades de los discursos críticos? Primero, según el análisis, bueno, el poco análisis que he hecho en el capítulo, que forma la plataforma de un análisis más extensiva, más largo, que estoy haciendo con algunos colegas, incluso de Barcelona. Utilizan la palabra neoliberalismo y siempre llama la atención al capitalismo neoliberal, como si hubiese un capitalismo no neoliberal donde no hay problemas. Y bueno, mi experiencia es básicamente en Canarias desde 1990 y toda la investigación que hice en Canarias, todo lo que he visto desde el punto de vista de los cambios en el destino, va atrás hace 30 años. Pero más allá, si estamos hablando de los problemas en África, Medio Oriente, China, Asia, tenemos que entender que el capitalismo tiene varias líneas de desarrollo y es importante no perder esta perspectiva. Y veo dentro del discurso crítico, dentro del turismo, que a veces se pierde en esta línea. O sea, que hay un capitalismo neoliberal y aparte de esto, bueno, no es que todo va bien, pero falta una investigación sobre las conexiones entre los diferentes capitalismos. Incluso que el flujo de capital entre, por ejemplo, China y España hace que esas conexiones se hagan más complejas cada vez, primero. Y el capitalismo de hoy en día no tiene nada que ver con el capitalismo de Adam Smith. O sea, que nada que ver. Si lees los libros de Adam Smith, esto no es el capitalismo en que vivimos. Y este capitalismo está cambiando a raíz de las plataformas, sobre todo, que cambia completamente, en muchos casos, la estructura del destino y, más importante, la lucha contra los sectores poderosos, que ya no son TUI, Thomson, como antes, cuando me integré en el grupo ONG. Y ahora estamos hablando de inversores que ni siquiera dónde están, de dónde vienen, y inversiones que pasan muchos por paraísos fiscales, como ha escrito Joan Bades y relacionado con Barcelona. Entonces, hay mucho más que podemos hablar de esto, pero eso es muy importante que traemos una visión más profunda al capitalismo turístico. Y segundo, hay una ausencia de un análisis de cómo las varias crisis y las relaciones sociales de poder se manifiestan en este nuevo capitalismo. O sea, ¿cuáles son los poderosos? ¿Cuáles son los sectores poderosos? Y cuáles son las alianzas nuevas que se ven dentro de lo que se llama el capitalismo turístico? Entonces, yo no veo tan optimistas desde el punto de vista global esta oportunidad de cambiar, de refundir el turismo, tal y como ha escrito gente como Ioannidis y Gimothy. Y perdone que lo cito en inglés, lo que escribieron hace unos meses. The crisis has brought us to a fork in the road, giving us the perfect opportunity to select a new direction and to move forward and adopt a more sustainable path. Entonces, mucha gente ha escrito cosas similares. Y habrá cambios, seguramente, a lo mejor en distintos locales donde las condiciones favorecen un cambio, una reestructuración. A lo mejor lo que vemos en Barcelona, incluso en Baleares, porque hay grupos concienciadas, hay gente con experiencia, una articulación entre las clases, entre la clase trabajadora y los grupos ecologistas, digamos así. Y entonces, esto también es una línea que tenemos que seguir, esta línea de cómo se enfrenta a los nuevos retos turísticos, o sea, nuevos retos sostenibles, equitativos, justos, etc. ¿Quiénes y cómo se van a efectuar estos cambios? ¿Y a qué nivel? Mucha gente aquí son geógrafos, entonces no olvidamos la geografía, que hay muchas escalas. Entonces, lo que pasa a la escala global, a lo mejor no tiene un impacto tan fuerte en algunos locales. En otros locales, sí, sobre todo en España, el Mediterráneo, donde he pasado mucho tiempo entre el lado oriental y occidental,
hay un peso diferente del capital transnacional en la economía turística del Mediterráneo. Es diferente de la Costa del Sol, que por ejemplo, incluso algunas islas griegas. 99% de las empresas en las islas griegas son pymes, incluso microempresas familiares. Y eso nos hace el trabajo mucho más difícil para enfrentarnos a esta máquina, que se están reclamando el relanzamiento de la acumulación de capital turístico. Pero es importante saber a quién tenemos que hablar, a quién tenemos que enfrentar. Hasta cierto punto parece que la pandemia ha acelerado el declive de las ortodoxias neoliberales. Por ejemplo, como ha dicho Iván y mucha gente, claro, el papel del Estado, ¿no?, para apoyar a las empresas y hasta cierto punto de clase trabajadora. Pero no, esto es algo temporal y al mismo tiempo y es parte del problema, porque la manera en que se está apoyando a las empresas nos indica a dónde va la economía, la concentración de capital. Las grandes empresas que no tienen una falta de liquidez. Eso no es una crisis de liquidez como hace 10 años, es una crisis, un colapso de demanda y de los proveedores, total. O sea, liquidez hay. Incluso en la Comunidad Europea hay 3 trillones, algo así, de ahorros. O sea, la inversión está ahí. Es que el reto es de cómo se va a utilizar este dinero y hasta dónde va, quién va a beneficiar. Y ya sabemos, incluso este artículo excelente que salió en Albazul de Valdivieso, en Baleares, sobre Irigoyen y su trabajo sobre el financiamiento del turismo. Ahí van la historia. Entonces, para terminar, no sé si a mí me toca deslumbrar un futuro postcapitalista, Iván, pero hay muchas preguntas, ¿no? Podría hablar de ideas, pero no quiero continuar con demasiado, pero simplemente para decir, eso es el inicio de una conversación y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes porque normalmente estoy en el mundo más anglosajón, digamos. Dentro de poco estaré en Manchester, donde voy a mudar a trabajar en el Departamento de Economía Política y espero de poder volver dentro de poco a España y retomar trabajo de campo, ahí no solamente trabajo de cabeza. Y por último, agradecerles la traducción fantástica, no solamente de este artículo, pero otros artículos que han hecho y que me permite hablar con ustedes. Entonces, ahí está y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl. Bueno, lo has dejado perfecto para que ahora Ernest continúe y cierre, que digamos, el acto de presentación. Ernest, si te parece bien, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Iván. Gracias a todas las personas que me antecedieron en sus palabras. Gracias también a muchas de las personas que estáis hoy aquí, que habéis contribuido con diferentes capítulos y textos del libro. Y por supuesto, gracias a todas las personas que nos acompañáis. Recuerdo que este libro empezó a fraguarse justo cuando empezaba la pandemia, cuando nos dábamos cuenta de qué estaba ocurriendo, sin que fuéramos conscientes de que estábamos haciendo esto. Pero recuerdo las conversaciones prácticamente a diario que teníamos Iván y yo sobre lo que estaba ocurriendo, las dimensiones que estaba teniendo y la preocupación con la que lo estábamos viviendo. Teníamos en aquellas conversaciones muy presente cómo fue la crisis de 2008, cómo se gestionó, cómo reaccionamos desde la izquierda y desde los movimientos sociales, y veíamos con preocupación que lo que se nos venía encima no solamente era una crisis sanitaria, sino que tenía que ver con una crisis de transformación del capitalismo en términos que podía perjudicar de una forma enorme a los sectores populares, a las clases trabajadoras y al conjunto de sectores más populares. Éramos conscientes de eso porque habíamos analizado qué ocurrió con la crisis de 2008, cómo una de las formas de salida de esa crisis para el capital había sido acentuar los procesos de turistificación y que eso
había puesto las bases para sus próximas crisis, pero también había generado dinámicas de desastre social, de un proceso de depauperización y de precarización del trabajo enorme. Había generado también una acentuación del proceso de crisis ecológica y, en definitiva, nos había situado ante escenarios de mucha mayor vulnerabilidad. Teniendo estas cosas en la cabeza, pensábamos que cuál debía ser nuestro papel como Alba Sud, como centro independiente dedicado a la investigación social en el ámbito turístico en esa coyuntura. Y cómo salir de la angustia que nos provocaba la situación que estábamos viviendo y el temor a que esa angustia nos generara una parálisis y que no tuviéramos capacidad de entender lo que estaba ocurriendo y de aportar herramientas que nos ayudaran a descodificar las cosas que estábamos viviendo de una forma muy acelerada. Pusimos el freno de mano al programa de publicaciones que teníamos y era algo lógico porque no tenía mucho sentido en esos momentos de parálisis de la actividad seguir publicando algunas de las cosas que estábamos publicando y de alguna manera nos hicimos la solicitud y fue asumida y llevada mucho más allá de lo que podíamos esperar de que tanto el equipo de Alba Sud y en especial el grupo de personas más jóvenes que se habían incorporado recientemente a Alba Sud, pero también personas investigadoras con trayectoria reconocida, otros con los que habíamos tenido una relación más puntual, pero hicimos esa solicitud de ayudémonos a pensar colectivamente, generemos espacio para pensar qué está ocurriendo y no con un ánimo de futurología o de pensar que teníamos alguna bola de cristal, sino con la necesidad de pensar políticamente qué estaba ocurriendo para poder intervenir sobre esa realidad. Ese ejercicio lo hicimos tanto gente joven como gente que teníamos otra trayectoria. Lo hicimos personas que se movían más en el ámbito del activismo, otros más en el ámbito de la academia. Lo hicimos tanto desde España como desde América Latina y en definitiva lo hicimos así porque así es Alba Sud como centro de investigación. Ese espacio híbrido dedicado al análisis social con voluntad de intervención política. Como hemos comentado antes, lo hicimos en torno a 3 preguntas, a entender cómo habíamos llegado a esta situación, detectar qué estaba ocurriendo y finalmente qué hacíamos. ¿Qué hacemos? Volvíamos de nuevo a la eterna pregunta del qué hacer. En ese contexto es que hemos agrupado los materiales, como nos contaba Iván al principio, hemos agrupado los distintos materiales que fuimos publicando. Añadimos este texto que decíamos que escribimos Iván y yo al principio porque nos permitía un cierto margen de perspectiva, poder intentar entender las cosas con un mayor nivel de profundidad que el momento de reacción, de intuir qué estaba ocurriendo en ese momento. Y descartamos una serie de textos que hubieran podido perfectamente entrar en este libro, pero los descartamos porque estamos preparando una segunda publicación. Son textos que reflexionan sobre las disputas que se han generado en estos últimos tiempos de confinamiento en torno a los turismos de proximidad. Esto va a ser un libro que esperamos que salga en el mes de mayo o junio, que va a publicar la editorial Icaria, que estamos coordinando mi compañera Carla Izcara y yo mismo. Y que reunirá una parte de textos que produjimos durante estos meses, pero también algunos que se están encargando. De fondo, lo que había en esta solicitud y en esta preocupación era asumir la gravedad del momento, asumir que estábamos ante una situación de transformación, que no era una simple parálisis de la actividad turística y que luego ya todo se recuperaría, sino que estábamos en un momento que podía ser de transformación histórica del funcionamiento del propio capitalismo, con una particular protagonismo de este capital dedicado a lo turístico, lo inmobiliario, etc. Y que este proceso de transformación podía dar lugar a unas dinámicas de precariedad social y laboral enormes y que debíamos estar alertas ante esta situación, porque al final las crisis las acaban pagando los sectores más populares, que son los que se tienen que enfrentar a esas nuevas dinámicas de transformación del capitalismo. Y por tanto asumíamos que
esta situación en sí misma no era una oportunidad para nada. Probablemente era una amenaza ante una situación de crisis mucho mayor que la que habíamos vivido en la forma en la que salimos anteriormente. Y esto implicaba que si no hacíamos algo, si socialmente no hacemos algo, si colectivamente, política y socialmente no hacemos algo, el escenario al cual nos vamos a enfrentar en los próximos años va a ser mucho peor. Y eso implica organización, voluntad política y asumir el conflicto que supone este nuevo embate de transformación del capitalismo. Implica intentar asumir, ponerle límites al capital en sus formas de funcionamiento. Por tanto, implica asumir una disputa. La crisis no como oportunidad por sí misma, sino como disputa. Una disputa no cerrada que está en juego y que está en juego por la propia voluntad que podemos tener nosotros y nosotras de incidir en ella, de apostar por resistir y transformar y generar propuestas que nos permitan construir otros horizontes de esperanza. En este contexto, voy a silenciar el micrófono de la persona que está un poco enferma, parece que está tosiendo. En este contexto es que debemos reaccionar. Y debemos reaccionar en primer lugar haciendo frente a los procesos de empobrecimiento y desposesión agudos que está generando la crisis y en particular la crisis en el ámbito turístico. Debemos también, como prioridad principal, construir mecanismos que nos permitan ponerle límites al poder financiero y corporativo, que es en última instancia lo que está generando un incremento de las desigualdades. Y finalmente tenemos que construir propuesta política de transformación socioecológica, como decía antes Margalida, que nos permita pensar en una perspectiva postcapitalista. Y en esa transición socioecológica de carácter postcapitalismo debemos también pensar y tener propuesta de qué hacer con el turismo. Necesitamos propuesta también desde el turismo para su transformación en un sentido que contribuya a un horizonte de nuevo tipo. El problema con el que nos enfrentábamos y nos enfrentamos en estos momentos para pensar propuesta política de carácter emancipador en el ámbito del turismo es la escasa tradición que tenemos desde la izquierda para pensar en estos términos. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del empleo, desde la izquierda tenemos una relativa facilidad para imaginar cuáles son los vectores, los elementos clave de una política educativa, de una política sanitaria que piense en términos de izquierda o derecha. En cambio, en el turismo nos cuesta mucho. Nuestra reacción habitualmente, y suerte hemos tenido de ella, ha sido pensar el turismo desde la resistencia. Pensar el turismo desde el combate a los impactos que tiene esta dinámica del turismo, en términos territoriales, en términos ecológicos, en términos laborales, en términos de depoblación de la vida cotidiana. Ante esta situación hemos pensado y hemos actuado desde la resistencia. Y suerte hemos tenido en algunos contextos que hemos logrado hacerlo, porque de no haberlo hecho así, de no haber sido por el esfuerzo de centenares de activistas que se la han jugado para defender los bienes comunes, para defender la calidad del empleo, para defender derechos básicos, nuestra situación sería en estos momentos muchísimo peor. Pero a su vez necesitamos pensar una política propia. Y esto es lo que nos proponíamos en el texto final que escribimos con Iván y que de alguna manera inspira también la voluntad de este libro. Y necesitamos política propia porque la política que se nos está haciendo no hace más que redundar en los mismos problemas que nos han llevado a esta situación. Incrementar recursos, políticas de reactivación que lo único que hagan es incrementar las dinámicas de turistificación, lo único que genera es más desastre social y ecológico y más vulnerabilidad social. Y las políticas públicas, bajo presión de los lobbies, y vimos estos días recientes la enorme presión que estaba ejerciendo la patronal de las Islas Baleares con la campaña Sosturismo, es un buen ejemplo de ello. Implica también reactivar estas dinámicas de
de reactivación del turismo, los términos en los que estaba planteado, implica dilapidar recursos públicos que en definitiva van a servir para generar mayores niveles de endeudamiento que terminaremos pagando con políticas austericidas. Y por tanto, nos condena a nuevos niveles de endeudamiento. Además, estas políticas han dejado fuera de la protección social a los sectores sociales más desfavorecidos. Y esto no ha sido una casualidad. La estructura laboral del turismo se basaba en la precariedad. Estructuralmente está basada en la precariedad laboral. Y son estos sectores más precarios, con contratos a tiempo parcial, temporal, sectores externalizados, los que han quedado fuera de los mecanismos de protección social que, por suerte, ha podido brindar el Estado. Pero aún así han sido muy insuficientes, y esto no es casualidad. Forma parte de una política estructural de entender el funcionamiento laboral del turismo. Y por tanto, mantener las políticas actuales en los mismos términos significa continuar con el incremento de las desigualdades y de la crisis ecológica y de la vulnerabilidad. Y por tanto, a la par de resistir a todo eso y a las consecuencias cotidianas que genera la actividad turística hegemónica, necesitamos pensar política turística también en otros términos, política turística que nos permita contribuir a una transición socioecológica mucho más amplia y diversa, pero en la cual la actividad turística debe y puede estar presente. Y debe y puede estar presente porque no es algo pequeño, no es algo menor en nuestras economías ni en nuestras sociedades. Cerrar los ojos y pensar que el turismo desaparecerá no es muy viable. Necesitamos poder también actuar y transformar en ello. Y esto implica pensar el turismo también como construcción social, también como un constructo hecho por los seres humanos que nos permite en una determinada forma de organización social y que puede ser maleable, construible en formas distintas. Igual que puede responder a la acumulación y la reproducción del capital con todas las consecuencias que bien sabemos, también puede contribuir y puede ser organizado bajo otras lógicas en términos de bienestar social, desarrollo de capacidades, posibilidad de mayor salud, de mayor bienestar. Pero eso implica pensarlo bajo otras lógicas que no tienen nada que ver con las lógicas del capital. Por tanto, pensar en estos términos, pensar que podemos apostar por transformar la actividad turística contribuyendo a un programa y a una acción de transición socioecológica, implica pensarnos también qué tipo de turismo y qué mecanismos necesitamos desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde la perspectiva emancipadora, con qué herramientas construir otra visión de la construcción de la actividad turística. Pensar en esos términos, pensar en un programa de acción para la transformación del turismo implica, por supuesto, y en primer lugar, como ya decía antes, pensar en términos de mecanismos de protección social. Que no quede nadie detrás y que no quede nadie detrás, sobre todo de los que han sido víctimas de la violencia estructural del capital organizado en torno al turismo. Segundo, activar y fortalecer los mecanismos de resistencia social. No se construye política solamente idealizando y planteando programas a futuro, sino que se construye en el día a día. Y en el día a día implica resistencia ante los procesos de desposesión, de explotación, de exclusión. Por tanto, protección social, resistencia y, en tercer lugar, propuesta política propia. Y una propuesta política propia podría construirse como mínimo en torno a tres ejes. Uno, no incrementar los procesos de turistificación, y eso implica asumir de crecimiento e implica pensar que lo que necesitamos son territorios, sociedades mucho más diversificadas en términos económicos que nos permitan no ser tan vulnerables y romper con ese discurso que nos habían hecho creer que lo que debíamos era especializarnos y que vía el mercado ya proveeremos, sino territorios mucho más complejos, articulados, diversificados y complementarios, y por tanto en algunos territorios, ciudades, habrá que decrecer turísticamente y habrá que asumir eso como parte de una política turística, del mismo modo que en otros lugares habrá que articular propuesta turística de otros modos y incrementarla articulada de otras maneras. Primero, no repetir las dinámicas de turistificación, revertirlos
y rebuscar reequilibrios. Segundo, articular mecanismos de control social y público ante las empresas del sector turístico. No puede ser que construyamos una política turística que solamente esté al servicio de los capitales turísticos, que solamente se articule y se construya al dictado de sus necesidades. Por tanto, poner en marcha una política de carácter emancipador en torno al turismo implica incrementar el control social y público sobre el sector turístico, sobre las empresas del sector turístico, en términos fiscales, en términos laborales, en términos urbanísticos, en términos de políticas ambientales. Y una exigencia enorme, como no hemos construido en ningún momento hasta el momento, de condicionalidad. No se puede otorgar recursos públicos si no está sometido a dinámicas de condicionalidad en términos sociales y ecológicos que nos permitan un retorno social que no es el que tenemos, que lo que tenemos en la actualidad es una socialización de las pérdidas, una privatización de las ganancias construidas a partir de fondos públicos reiterados. Y finalmente, formular y poner en marcha y sostener políticas turísticas pensadas para amplias mayorías. Unas propuestas políticas pensadas en términos de recreación, de satisfacción de necesidades, de pensar el turismo como un instrumento para el desarrollo de capacidades, incluso de pensamiento crítico, y tenemos ejemplos en el mundo que nos muestran que esto es posible y que puede hacerse, y esto pasa por reactivar y relocalizar la actividad turística y de recreación en torno a las áreas naturales más cercanas a nuestros territorios, pensar y reformular las políticas de turismo social, pensar la contribución de la economía social y solidaria en torno a la apropiación en las formas de producción turística, fortalecer y disputar lo que puede ser un turismo relocalizado en la proximidad, no asumirlo per se como una alternativa, sino entrar en la disputa de cómo reconstruimos un turismo construido que en términos ecológicos mucho más sostenible, que tiene que ver con evitar esos largos desplazamientos como forma de consumo masivo. En definitiva, y en otros contextos, pasará por pensar cómo aportamos o qué nos aporta unas determinadas formas de entender el turismo comunitario como forma de producción y de consumo turístico. Y como esos podríamos pensar muchas más cosas. Y lo que sí necesitamos, y esa es nuestra propuesta y nuestro empeño como centro de investigación independiente, es contribuir con investigación, con generación de conocimiento que nos permita acompañar estos procesos de formulación política, de experimentación y también de pensar en términos, como nos hacía el marxista norteamericano Eric Olin Bright, en términos de construcción de utopías reales, de construcción de posibles que necesitamos empezar a construir desde ya, sobre los cuales ir apropiando y construyendo y conquistando espacios a este capitalismo depredador y que si no lo hacemos de forma rápida, nos lleva a una situación de desastre social y ecológica que hará mucho más grave las siguientes crisis que con mucha seguridad nos esperan a la vuelta de la esquina. Y este era el ánimo con el que construíamos el libro, que construíamos la propuesta, que entendíamos el libro como una pieza más en un puzzle complejo al cual queríamos contribuir. Y nuevamente daros las gracias por acompañarnos, por leer el libro, por ser parte de él, por ser parte de los siguientes libros que vendrán y de la necesidad de construir espacios de generación de conocimiento que se articulen entre la academia, entre los movimientos sociales y que nos permitan construir una ciencia social ciudadana al servicio no de la suma de papers que solamente leen 4 y van al servicio, sí, de nuestros currículums, sino que van al servicio de apuestas por la transformación social y que sean útiles para la gente, no en genérico, sino para los sectores más desfavorecidos. Termino aquí. Muchísimas gracias